empezando a grabar. Ya está. Vamos a cargar los archivos correspondientes a hoy día. Voy a cambiar de pantalla para irnos a la pantalla general y poder mostrar lo que vamos a trabajar hoy día. Estamos en la unidad 4, semana 10, y por favor carguen los archivos correspondientes a hoy día, que son estos dos que están indicados acá. Ahí está en pantalla los archivos que estoy indicando. El primero es la continuación de la clase de ayer y el segundo, el plano de oscilación, que es el plano que estamos fabricando, ya está actualizado. He hecho algunas modificaciones de último momento. Ok, bien, estamos listos. Me avisan por favor que tengan cargado Inventor, tengan cargado el archivo y tengan a la vista el plano de trabajo que estamos realizando. Ok, no veo todavía a Carlos Vidal, que es el delegado del grupo. Son solamente 5 alumnos y ya son 7 y 5. Listo, Israel. Bien, señores. Entonces, lo voy a hacer lo mismo. Tengo cargado mi plano. Ahí está mi plano. Y voy a cargar en Inventor el archivo que había indicado. Sección MS86, aquí lo tenemos. Ya está. Listo, ahí va a cargar. A ver. Los conocimientos están frescos, de ayer nomás, ¿no es cierto? Tengo ahí la pieza que hemos trabajado, las dos operaciones, la primera de planeado y la segunda de contorneado. El contorneado es el básico porque hemos quitado bastante material para hacer, ¿no es cierto?, la forma que tenemos de esta pieza, que eso es una placa de oscilación que utilizan algunas máquinas de estación de producción de Festo. Ok, a ver. A ver, empezamos. Preguntas. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de ayer, alguna inquietud, algo que quieran que se amplíe, alguna sugerencia? A ver, a ver, chicos mecatrónicos, soy todo oídos. ¿Ninguna? Profesor, una pregunta. Sí, Luis, a ver, dime, Luis. Con respecto a la velocidad de avance, ¿normalmente será 30% o hay veces donde puede cambiar esa consideración de 30% de la velocidad de avance del XY? Ok, muy bien. La velocidad de avance, ustedes vieron una fórmula con el profesor Jorge la semana pasada. Aquí es igual la velocidad de avance en una fresadora. Primero veamos elementalmente un torno. Un torno es A por N, donde A es el avance por evolución y N son las RPM. Ese es el torno, ¿cierto? Ok. Si vamos de fresadora, ya hablamos con estos términos, B sub F. ¿Por qué F? Porque hemos usado F como, digamos, como denominación en código CNC. Digamos, yo digo F200, F400. Estamos hablando de 400 milímetros por minuto. Entonces, cuando hablamos de F, velocidad F, decimos que es el F por N, que A es avance y F también es avance, por el número de dientes de la fresa. Esto es para fresadora, ¿no es cierto? Eso es en cuanto a la fórmula, digamos, de cálculo, que lo vamos a usar en la siguiente clase, ya de la clase que viene en la semana 12, ¿no es cierto? Donde ya tenemos que hacer cálculos.
Por ahora no vamos a hacer cálculos, pues hay que tener en cuenta estas fórmulas. Ahora, según catálogos de herramientas, por ejemplo, la herramienta Zambi, que les mostré en la, en la fase 1 del curso, ellos establecen por experiencia de 25 a 30% la velocidad de avance en Z o en XY, donde esto es igual a esta velocidad de avance en Z es igual a esa proporción. Esto no es nada científico, es algo empírico por experiencia. Sandvik, de acuerdo a sus experiencias con la fabricación de herramientas y insertos, han establecido esa relación. Ahora, si uno lee un manual de máquinas y herramientas, que es muy común y muy popular, que se llama el manual de máquinas de casillas, ¿no es cierto? Ahí establece, ¿no es cierto?, que debe ser el 50%. O sea, si la velocidad de avance es 400 en XY, en Z es 50%, o sea, 200. También es un valor, digamos, este es un libro muy famoso que lo usan todos los operadores CNC. Se llama Manual de Máquinas de Casillas. Es un librito tamaño, tamaño pasaporte, pero que tiene más o menos 2 pulgadas de grueso, que lo usan todos los operadores, ¿no es cierto? Pero ahí establece 50%. Entonces, como ven, es algo aproximado y no es algo determinante. En algunos casos uno va a ver la mitad, en otros casos va a ver el 30%. ¿Ok? Ah, ya, ok, profesor. Entonces va a ser, va a depender, claro, de lo que queramos, ¿no, profesor? Tal vez la velocidad, Sí, tal vez cómo vaya siendo. sí, efectivamente. Yo, por ejemplo, en mi plano, si ustedes observan el plano que yo he subido, ahí he establecido, miren, que la velocidad de avance en Z sea 30%, ¿cierto? Depende aquí de una fuente, ¿no es cierto? Fuente, manual de herramientas de Sandvik, ¿no es cierto? Que es el fabricante. Hay otros fabricantes de herramientas también que sugieren distintas velocidades. Por ejemplo, Starrett es una empresa brasileña que fabrica herramientas y fabrica también cuchillas de acero rápido. Entonces también tienen su catálogo de recomendación, ¿cierto? Ok, ¿alguna otra pregunta? Bien, señor, entonces vamos a continuar con con la fabricación de esta pieza. Habíamos establecido en la clase pasada que yo por cada operación que realizaba, grababa la simulación temporal, ¿no es cierto? Lo voy a hacer nuevamente para el planeado y para el contorneado. ¿Ok? Entonces voy a irme a planeado, botón derecho, simulate, simulate. Ya está. Aparece la herramienta, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es activar el material en bruto, que es acá a la izquierda, stock. Un ratito voy a activar mi cursor, ya está. Activo stock, aparece la herramienta en bruto, ahí está. En bruto, tal como están las medidas iniciales que dimos la clase pasada, y por lo tanto podemos ya simular. ¿Ok? Y eso ya lo hemos hecho en la clase pasada o no lo hice. No sé si recuerdo. ¿Lo hice o no lo hice ayer a la 1? Creo que sí, ¿no es cierto? Creo que para el siguiente grupo, tal vez. Ah, ya, entonces para Pero ustedes no lo de 3 a 5 no lo hizo. de 3 a 5 no lo hice, ¿no? Ya, ok. Ya, entonces vale la pena entonces para ustedes hacerlo nuevamente o hacerlo ya de una vez. Miren, la simulación es prácticamente la forma en que la herramienta va a hacer el desbaste de material, siguiendo los recorridos que tienen ustedes de color azul, que es G1, y color verde, que es G2 o G3. ¿No es cierto? Miren, como aquí ya está usando, ¿no es cierto? Que el G1 es arranque viruta y el G2 prácticamente es un giro al aire que hace la herramienta, ¿no es cierto? Ok, una vez que ha terminado la simulación, ¿no es cierto? Luego debo grabar este material temporalmente. ¿Cómo hacemos? Una vez que ha terminado la animación, presiono botón derecho y coloco stock.
y Save Stock. ¿Qué estamos haciendo? Estoy grabando, ¿no es cierto?, temporalmente esta simulación. Le voy a poner un nombre. Le voy a poner planeado MS86 1. Ya está. Estoy grabando ese planeado temporalmente. Listo, ya está grabado. Una vez que he grabado la simulación, cierro el simulador aquí abajo con Close. Ya está. La misma operación repito con el contorneado. Entonces nuevamente me voy a contorneado, selecciono y botón derecho, Simulate. Así. Eso lo vamos a hacer cada vez que terminemos una operación de fabricación. Con Simulate estamos generando primero por efectos de, digamos, de estrategia de fabricación, es ver cómo la herramienta va generando el arranque viruta, ¿no es cierto? Y un poco también ver si es que hay colisión. Porque si ustedes ven, miren, he activado el simulador y aquí me aparece una advertencia así de que la máquina se detenga cuando hay colisión. Entonces, de esa manera yo puedo, inclusive antes de mandar fabricar, puedo ver si hay algún problema de alto desbaste, algún choque de la herramienta con la pieza, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Esa es la idea de la simulación. Ok, entonces, repito nuevamente, ¿no es cierto? Vamos a cerrar esto. Ya hice la simulación de la primera operación que es de planeado. Ahora voy a hacer de la segunda. Selecciono la segunda, botón derecho, Simulate. Igual. Pero ahora hay una diferencia. Yo ya hice, ¿no es cierto?, la simulación del planeado. Por lo tanto, ¿qué debo hacer enseguida? Debo cargar esa simulación enseguida para luego hacer esta siguiente operación. ¿Cuál es la siguiente operación? Es hacer el contorneado, ¿no es cierto? Es hacer el contorneado. Entonces lo que voy a hacer es cargar el simulador anterior que acabo de grabar. ¿Cómo se hace? Abierto la simulación, presiono el botón derecho y cargo el simulador que acabo de grabar hace un momento. Loa Stock, ahí está. Siempre tengan en cuenta dónde graban las simulaciones, ¿no es cierto? Miren, acá está. Acabo de grabar esta simulación. Ahí está, 1914. Lo cargamos. Lo selecciono. Ahí aparece, ¿no es cierto? Y es como un archivo STL, ¿no es cierto?, de impresión 3D, que me ayuda a mí a tener el objeto ya con la operación, ¿no es cierto?, que ha quitado viruta. Entonces, Open, miren, un poquito baja esta figura. No sé si se llegó a percibir. Bajó un poquito. ¿Por qué bajó? Porque he planeado, ¿no es cierto? Por lo tanto, enseguida, ahora lo que voy a hacer es hacer la simulación de contorneado. Aquí aplicamos play y ahí empieza, ¿no es cierto?, a hacer el contorneado que habíamos dejado grabado el día de ayer. Ahí está. Podemos acelerar esto porque al final este es simplemente un efecto visual de cómo la herramienta se desplaza, etcétera, etcétera. Y como miren va generando alto desbaste, todo lo de azul, ¿no es cierto? Es, ¿no es cierto?, el recorrido de la herramienta. Y lógicamente ustedes van a ver ahí que esta operación, abajo ven una barrita de color verde, todo esa es la operación de contorneado. Listo, ya terminó. Una vez que ha terminado la simulación, guardamos la simulación. Guardamos para que quede este material grabado con esa forma. Entonces, ¿qué hacemos? Botón derecho sobre el espacio, Stock y Save Stock. Y grabamos esta simulación. Le voy a poner contorneado 1 MS86. Le voy a poner A, para diferenciarlo de algún archivo que pueda haber ahí similar. Ya está. Listo. Está guardado la simulación. Perfecto. Hasta ahí, ¿no es cierto?, hemos concluido y simulado
las dos operaciones de maquinado de la clase de ayer. Ahora viene la tercera operación de fabricación. ¿Cuál es? Nos vamos al plano y chequeamos que en el plano nos sugieren ahora que hagamos un contorneado de acabado con esta fresa de 8 milímetros, a esta velocidad y a ese avance. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tengo que hacer una segunda pasada al contorneado? Porque tengan en cuenta que yo he pasado una herramienta, ¿no es cierto?, grande de 12 milímetros, ¿no es cierto? Si ustedes, voy a activar esto aquí, mira, ahí está. Esa herramienta me ha servido a mí para hacer un contorneado, observen, un contorneado, va a hacer esa curva, miren, he hecho con una fresa bastante grande, por lo tanto no ha dejado, ¿no es cierto?, con el radio requerido, lo ha dejado con un radio bien grande, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo he usado? Porque iba a quitar bastante material, ¿no es cierto? Ok, listo. Cerramos esto, ya está. Y ahora pasamos a hacer entonces el segundo contorneado. Vayamos a las operaciones de función 3D, ¿no es cierto? Acá está, 2D contour. Ok, llamo a esa operación. Listo. Ahí aparece la herramienta. Pero lógicamente, por el plan de fabricación, tengo que enviar una herramienta de 8 milímetros, ya no la de 50. La de 50 fue para el desbaste. Ahora tengo que dejar acabado ese contorno, que quede aquí con el radio adecuado, ¿cierto? Y además con el acabado suficiente y necesario para que esta placa, como es de acero inoxidable, quede, ¿no es cierto?, perfectamente pulida. Listo. Una vez que he llamado a la operación de 2D Contour, yo tengo que ahora, paso a paso, elegir todos estas fases para el contorneado. Y veo que aquí la herramienta es de 50, esa no es. A propósito, a ver, ustedes tienen aquí 5 botones. 5 botones. A ver, indíqueme qué hace cada botón. A ver, Carlos Vidal, delegado del grupo. ¿Qué hace el primer botón, Carlos? Presente, profesor. Buenas noches, dime. ¿Qué hace el primer botón de estos 5 botones que hemos usado en la clase pasada para planeado y contorneado de desbaste? El primero hace agujeros. A ver. Este primer botón, esto que estoy marcando de color azul, este de aquí. ¿Qué hace ese paso? ¿Qué hace ese paso? La clase no fue la semana pasada, fue ayer nada más, ¿no es cierto? A ver, un ratito, Wilmer, un ratito. A ver, vamos a esperar que Carlos nos diga qué hace ese primer botón. Si no se acuerda, Carlos, no hay problema. Dígame, no me acuerdo, profesor, disculpe. Claro, no me acuerdo, profe, disculpe. Listo. A ver, Wilmer, ¿se acuerda? Buenas noches, profesor. Era, si mal no recuerdo, el planeado y se definía la velocidad de los datos que nos daban de las velocidades. Ya, ¿qué más? mm, y el planeado en sí. O sea, ahí definíamos los parámetros que teníamos de la tabla que nos daban de la velocidad ¿cómo se llama esto? La velocidad de arranque. Ya, va por ahí, Ujú, va por ahí. ujú, mm, Ya más o menos tiene la idea, no hay problema. Señores, el primer botón es seleccionar la herramienta, asignar la velocidad de lucillo, asignar la velocidad de avance en XY y asignar la velocidad de avance en Z. Eso es lo que tienen que ustedes que indicar, ¿cierto? Hay que aprender para la vida, ¿no es cierto? No para el examen y la práctica, porque la práctica recién viene no sé qué semana, por lo tanto ya estudiaré, ¿no es cierto? No es así. Hay que estudiar por cada clase que se dicta.
Porque el software es ingrato, la matemática es ingrata, los cálculos son ingratos. Si no lo practico, si no lo reviso, si no, no estudio, ¿no es cierto? Simplemente acá estoy en la nube, ¿no es cierto? Estoy en la nube porque estoy simplemente escuchando, pero ni siquiera sé lo que estoy haciendo. Entonces, eso evitemos. A ver, segundo botón. A ver, Fernando Rojas, ¿qué hace el segundo botón? No me traduzca, no me traduzca lo que dice la etiqueta, lo que dice el inventor. Dígame con sus propias palabras qué hace el segundo botón. Lo hicimos con las dos operaciones y en las dos operaciones salieron los 5 botones. Y va a salir los 5 botones para estas operaciones. Por lo tanto, por eso estoy recalcando ahí y es importante saber qué es lo que hace cada botón. No lo sé. Ok, no hay problema. A ver, Israel, ¿qué es el segundo botón? Define la geometría. Define la geometría que hemos trabajado bastante, ¿no es cierto?, con el AutoCAD, ¿no es cierto? Define la geometría. Así es. Lo que hace el CAM, ya no empiezo a dibujar, ni calculo las coordenadas, nada. Ya está hecho el modelo, lo que hago es seleccionar el perfil geométrico que necesito trabajar. Muy bien. El 3. A ver, Leider Cajusol. ¿Qué hace el botón 3? Con sus propios términos, como mecatrónico que es, ¿no es cierto? ¿Qué hace el tercero, Leider? Si no lo sabe, dígamelo, no hay problema. Que no se quede mudo, ¿cierto? Leider, Cajusol. Ok, Carlos, por favor, conversa con el alumno Leider. No es la forma de participar en una clase guardando silencio, ¿no es cierto? Creo que por respeto a los asistentes y al profesor debería decir no lo sé, disculpe, o simplemente, ¿no es cierto?, participar. Listo. A ver, Luis Enrique, ¿qué hace el tercer botón? Ok, el tercer botón define los lugares de trabajo en el que trabajaremos. Ok, muy bien. Mejor dicho, defino yo los planos de trabajo, ¿cierto? Planos de trabajo. El cuarto. A ver, Osvaldo, ¿qué hace el cuarto botón? Si no lo sabe, dígamelo nomás. No hay problema. Carlos Vidal me avisa luego, más adelante, por interno, que le ha respondido su compañero. A ver, Osvaldo Vázquez, ¿qué hace el cuarto botón? Señores, no me parece que estén presentes y no contesten nada, ¿no es cierto? O el curso no les interesa o simplemente saben demasiado, ¿cierto? Igualmente, Carlos, te voy a pedir que hables con los dos compañeros que te acabo de indicar, Osvaldo y Leider. A ver, Raúl, ¿qué hace el cuarto botón? Buenas noches, profe. Creo que, si mal no recuerdo, era como que el acabado final, o sea, Ah, ¿cómo se diría? La resolución, un poco, por así decirlo. ya, casi está por ahí. Ok, el cuarto botón define las profundidades de corte. Si yo quiero de desbaste o quiero de acabado. ¿Ok? Entonces, se llama profundidades de corte. Toda herramienta, ¿no es cierto?, tiene una profundidad de corte. Ustedes ven un torneado, arranca viruta, ¿no es cierto? Y la cuchilla penetra una cierta profundidad. En el fresado igualito, ¿no es cierto? Entonces, aquí
manejamos las profundidades de corte. Ok. El último. ¿Qué hace el último? A ver, Vivela Salazar. ¿Qué hace el último botón? Igual, si no lo sabe, no hay problema. Dígamelo, yo lo voy a entender. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Qué crees que hace el No, último botón? no lo sé, profe. La clase de ayer no pude asistir, le dije al delegado. Disculpe, más bien. Ya, no hay problema. A ver, Wilmer. A Wilmer ya participó, ¿no es cierto? A ver, le toca a Wilmer. A ver, ¿qué hace el último botón, Wilmer? Buenas noches, profesor. Se refiere al que tiene como una especie de... ¿Me puede señalar, por favor? No lo logré ver bien, Sí, se ve un poco borroso en mi pantalla. este de acá. Este de ahí. Ah, ok, ok. Definía, si mal no recuerdo, las pistas de los planos donde teníamos que poner la herramienta, donde poníamos las referencias en sí de la herramienta que vamos a utilizar. Ya, la herramienta está ya en estos planos. Ujú. Ya, Me refiero a cuando se mostraba las capas de color verde, verde olivo, verde y el ajá, anaranjado, claro, esos a eso son me el refiero. número, ese es el número 3. Ese es el número 3. Número 3. Entonces lo estoy confundiendo. Disculpe, profesor, entonces eso no lo sé. Ya, ok. Entonces, el 5. El 5 lo que hace es entrada y salida de la herramienta. Entrada y salida de la herramienta. Listo. Señores, he recalcado y he tomado algunos minutos en reforzar esto. ¿Por qué? Porque las funciones de fresado 2D, que está marcado de rojo, 3D, que está marcado de azul, multiaxis, que está marcado de verde, utilizan los 5 botones. Utilizan los 5 botones. Ahora, la entrada y salida de la herramienta efectivamente es usando X, Y y Z, no solo X, Y y no solo Z, es usando X, Y y Z. ¿Ok? Y además, ¿no es cierto? Mayormente cuando vamos a usar fresado 2D, que es todo esto que estoy marcando de verde, efectivamente solo la entrada y salida de la herramienta es en X, Y mayormente. Ya lo vamos a ver, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ver. Entonces, yendo al punto, señores, siempre revisen las grabaciones si es que no asisten. Revisen, ¿no es cierto?, su clase antes de hacer la segunda clase. Nuestro curso es tan intensivo, ¿no es cierto?, que daría pena no enseñar esto y no enseñar esto, ¿cierto? Ustedes son mecatrónicos, no son industriales, ni son civiles. Este software les va a ayudar a hacer manufactura digital. Por lo tanto, es importante, indispensable, conocerlo, dominarlo y sobredominarlo. Por eso es, ¿no es cierto?, yo recalco que por qué están presentes en la clase si no van a participar, ¿no es cierto? Necesito yo participación continua y retroalimentación constante para ver que están aprendiendo, saber que ustedes me están entendiendo, ¿no es cierto? Entonces no puede ser que alguien yo le pregunte y guarde silencio, pues, ¿no es cierto? No es así la clase, señores. Si alguien guarda silencio, simplemente dice caballerosamente, profesor, no lo sé, disculpe. Listo, avanzamos y de repente su siguiente compañero puede darnos una pauta, ¿no es cierto? ¿Ok? Listo. Vamos a empezar entonces con la operación de contorneado de acabado. ¿Ok? Listo. Tenemos aquí la primera operación, el primer paso que me pide, ¿no es cierto?, la operación de contorneado. Pide que elija la herramienta, ¿no es cierto? Tools. Por lo tanto, esta herramienta que está aquí cargada no es, porque la herramienta que dice el plano es una fresa de 8 milímetros. Entonces, lo que yo tengo que hacer enseguida es presionar Tools y elegir la herramienta adecuada. Presiono Tools y aquí me sale la herramienta
que es la de 8 milímetros, la número 2. Ahí está. Elijo esa herramienta y selecciono con Select. Ya está asignada. Y como ven, miren, ya cambiamos de herramienta. Listo. Una vez asignada la herramienta, lo que tengo que hacer enseguida es lo que dijo uno de sus compañeros, es definir los parámetros de velocidad, tanto del lucillo como de la velocidad de avance en X, Y, como la velocidad de avance en Z. Ahí está. Como ven, el software es tan complejo y hay otros datos adicionales que ni siquiera lo menciono, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo un fresado 2D, que es simple. Entonces, por lo tanto, solo es necesario lo que yo esté indicando para fresar, ¿no es cierto? Para fresar. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a asignar. Según el plano, veo que el contorneado de acabado tiene una velocidad de 1800. Entonces, el lucillo pasa a tener 1800 RPM. Ya está. Ya asignamos ahí 1800. La velocidad de avance en XY para ese acabado es 300 milímetros por minuto. Entonces yo voy a Cutting Fit Right y en vez de 1000 le coloco 300, ¿cierto? Ahí está. Listo. 300. Luego, la velocidad de avance en Z es el 30% según la nota que hemos visto en el plano. Y aquí está, ¿no es cierto? 30%. Por lo tanto, la velocidad de avance en Z le vamos a poner en Plug Fit Right 90. Ya está. Enter. Listo. Entonces ya tengo asignadas las velocidades, tengo asignadas las RPM y tengo seleccionada la herramienta. Como ven, eso es lo que yo expliqué el día de ayer y eso es lo que yo hice con el primer paso, el primer botón. ¿Ok? Entonces no es que yo me acerque con la etiqueta y traduzca lo que hace. Simplemente es una traducción nada más. Lo importante es generar el concepto de lo que hace cada botón, ¿no es cierto? Listo. Pasamos al segundo botón, que es la geometría. Ahí está. ¿Cuál es la geometría? La geometría, ¿qué me dice el inventor? Me dice seleccione, ¿no es cierto?, el contorno, el contour selection. Entonces, de frente yo asigno este perfil o este perfil, cualquiera de los dos. La clase pasada elegí el perfil de abajo. Ahora voy a elegir el perfil de arriba, ¿no es cierto? Y sería bueno, ¿no es cierto?, que ustedes hayan revisado la grabación y decir, ¿por qué el profesor escogió el de abajo? ¿Qué pasa si yo escojo el de arriba en la operación 2? ¿Cierto? Eso ustedes pueden experimentarlo, ¿cierto? Ok, yo voy a elegir ahora el de arriba. Ya está. Clic. Listo. Ese es el perfil geométrico que ustedes han hecho con AutoCAD y han construido las coordenadas, pero ahora ya directamente lo hacemos en el Inventor, ¿no es cierto? Ese es el contorno de selección. Listo, nada más. Lo demás queda por defecto. No es necesario ahora explicarlo, ¿no es cierto? Porque si no estaríamos horas y horas explicando cada parte del software y nunca terminamos de hacer nada, ¿cierto? Pasamos al tercer botón. El tercer botón dice Hey, no me dice nada, ¿cierto? Ahí me dice Hey, no me explica nada. Ingreso. Allá, ahora sí. Definir los planos de trabajo para el contorneado. Sabemos, por la operación que hicimos ayer, que el plano naranja es el plano al cual se delimita que la herramienta siempre llega a ese plano con G0. Por seguridad, ¿cierto? Después de pasar ese plano, ya pasa a la velocidad G1. ¿No es cierto? El plano verde oliva es el plano de retracción. ¿Qué es retracción? El retroceso natural que tiene la herramienta para botar la viruta. Es como un taladro, ¿no es cierto? Ustedes han visto taladrar. Con un taladra, no taladra pues como loco presionando la broca hasta que salga humo, ¿no es cierto? Sino que es retroceder para que la viruta salga, ¿no es cierto? Escapa de la viruta, nuevamente presiono. Escapa de la viruta, presiono. Igual es aquí. Siempre las herramientas, recuerden que tienen que arrancar viruta. Por lo tanto, hay siempre una retracción. Ya está. El tercero es el plano Fit Height, donde yo
tengo un plano de seguridad donde después de ese plano ya estoy ya a punto de arrancar ya viruta, ¿cierto? Ok, ¿qué habíamos establecido en las operaciones anteriores? Que para nuestro caso y para la máquina que tenemos en vía, aquí el plano naranja se va a situar a 5 milímetros. Ya está. El plano de retracción se va a ubicar a 3 milímetros. Ya está. El plano fit-height se va a ubicar también a 3 milímetros. Ya está. Ya definí los planos de seguridad del trabajo de la herramienta. Faltan dos ahora. Faltan dos. El top height y el bottom height. Inclusive ustedes tienen ahí, ¿no es cierto? Toda la traducción, miren, ahí está. Si alguien quiere profundizar más, puede empezar a interpretar cada una de las funciones que le explica ahí, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver de costado. Y si vemos de costado, yo ya hice el planeado. Por lo tanto, este plano celeste no tiene por qué estar ahí. Tendría que estar ahí, al nivel de la pieza. Porque la pieza ya fue planeado y al ser planeado ya no existe material acá. Ya hicimos la planitud, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Hacemos que este plano celeste, que es el top height, se ubique a esa altura. Y esa altura tenía su nombre. No sé si se recuerdan. Esa altura tenía su nombre. ¿Cuál es? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda? O del top, ¿no es cierto? Así es. Un ratito. Se me escapó mi botoncito, así que tengo que llamar de nuevo a la herramienta. Tools, la número 2, Select, velocidades. Aquí es 1800. ¿Ah? El cutting será 300 y el plumb era 90. Ya está. El segundo botón era el Contour Selection. Entonces vamos a seleccionarlo. Selecciono arriba. Ya está. Y el tercer botón era los planos. Aquí era 5. Aquí 3. Y aquí era 3. Ya está. Ahora vamos a manejar el top height y el bottom height. ¿Qué significa estos dos datos últimos? Significa lo siguiente: ¿dónde empieza el contorneado, top height, y dónde termina el contorneado, bottom height? ¿Dónde empieza el contorneado? El contorneado empieza en el plano celeste, pero el plano celeste debe estar ubicado en el model top. Entonces me voy acá y elijo y selecciono model top. Ahí está, model top. Al seleccionar model top, automáticamente el plano celeste me define que el contorneado va a empezar ahí. Ahora, la otra pregunta es, ¿dónde termina el contorneado? Acá abajo. ¿Y cómo se llama abajo? A ver, ¿quién me dice cómo se llama abajo? Tiene su nombre, Model Bottom. Entonces, en Bottom Height, donde dice seleccionar contorno, despliego y selecciono Model Bottom. Ahí está. Miren, ya saben que el contorneado empieza en Top Height y termina en Bottom Height, propios del modelo de la pieza. Pero, como hicimos el contorneado anterior, siempre ponemos acá una demasía de -1 para que el contorneado lo haga en la medida que necesito y la sierra circular que va a cortar el material a esa altura no afecte la pieza con la medida acabada, ¿cierto? Entonces le doy -1 para que la fresa siempre pase un poquito. Ahí está. Listo, ya tengo entonces definido los planos de trabajo y el inicio del contorneado y el fin del contorneado. Ya está. Pasamos al cuarto botón. El cuarto botón, como dijimos, define las profundidades de trabajo. Vamos a ir al plano. ¿Qué dice el plano? El plano dice que para la operación de contorneado, yo debo usar una profundidad de desbase de 1 milímetro y de acabado 0.2 milímetros. Ya está.
estos datos, por si acaso ustedes lo van a trabajar ya que están viendo maquinado con el profesor Jorge, van a ver, ¿no es cierto?, cómo es que trabaja en esas profundidades, ¿no es cierto?, en cuanto a maquinado se refiere. ¿Ok? Entonces nos vamos acá, donde ingresamos esas profundidades de corte. Activamos a la izquierda abajo múltiple depths. Acá está. Al activar múltiple depths, ustedes ven que ya voy a ingresar los espesores y profundidades de corte. El primero me dice ¿cuánto? Me dice 1 milímetro, ¿no es cierto? 1 milímetro. Está 1 milímetro. Ahí está. Este over 1 milímetro. Y el acabado está, el step está a 0.2. Quiere decir que están como yo lo necesito, ¿no es cierto? Y aceptamos esos valores por defecto. Listo. Ya está. Por favor, interrumpan cualquier circunstancia ahí que no esté clara. Listo. Ya tengo entonces el cuarto botón con las profundidades de corte. Último botón, que es el ingreso y salida de la herramienta. ¿Qué hacemos acá? A ver, sí, Luis Enrique. Sí, profesor, una pregunta. Con respecto a la parte de abajo después del cuarto paso que estamos haciendo, Ya. debajo de donde pusimos la profundidad de acabado que era 0.2, Ujú. ahí también está el ángulo, ¿no, profesor? ¿Ese ángulo lo dejamos en cero o lo Sí, sí. cambiamos? No, sí. Miren, tengan en cuenta de cualquier dato que no mencione, lo dejan por defecto. Déjenlo por defecto, no le cambien nada. Si yo, por alguna razón, cambio algo, sí, pregúntenme, profesor, ¿qué valor le ponemos acá? Si esto está en cero, está en cero. Señores, hay muchas variables aquí de trabajo. Miren, casi yo diría que de estos 5 pasos que vamos haciendo, la mitad estamos dejando por defecto. Y ustedes dirán, pero profesor, ¿y qué valor le pongo? Por ahora, déjenlo por defecto. No lo toquen. Si está a cero, quede en cero. ¿No es cierto? Así es. Vale la aclaración, ¿no es cierto? Entonces, gracias por la pregunta, Luis. Efectivamente, va a haber muchos datos todavía que quedan al aire, ¿cierto? Pero el software es así, es tan complejo y Mastercam mucho más todavía, ¿no es cierto? Ok, listo. Entonces, ¿está claro, Luis? Sí, profesor. Listo. Nos vamos entonces al último paso, que es la entrada y salida de la herramienta. Ok, aquí nos detenemos un ratito donde está el LED de ingreso y el LED de salida. La herramienta siempre va a trabajar, en el caso del contorneado, cómo entra y cómo sale. Y principalmente cuando la herramienta hace un ingreso tangencial al contorneado, siempre hay un valor de radio acá y aquí. Entonces, esos valores siempre vamos a tener que modificarlos porque depende mucho del radio y el diámetro de la herramienta. Recuerden que el radio de la herramienta es 8 milímetros. Por lo tanto, estos valores, si ustedes miren, me detengo un momento ahí, aparece, miren, ¿qué es lo que hace? Es el radio de color verde que hace la herramienta como giro al momento de contornear. Por lo tanto, ese radio con 0.8 es demasiado pequeño porque la herramienta tiene 8 milímetros. Entonces aquí le vamos a poner 10. Ya está, siempre un poquito mayor al radio de la herramienta. El tercero, que dice 0.8, también lo cambiamos. Le pongo, como este es una distancia lineal nada más, no es en curva, lo voy a dejar en 6 milímetros. Ya está. Y chequen, miren, siempre el asistente les va a indicar qué es lo que estoy yo trabajando. Eso es lo bueno que tiene el Inventor CAM. Cada celda tiene su explicación y su sustento de qué es lo que estamos haciendo. Lo que no tiene en Mastercam lo tiene acá en Inventor, ¿no es cierto? Y finalmente aquí tengo un desplazamiento vertical de la herramienta que ahí dice 10, ¿no es cierto? Por lo tanto digo, ¿para qué va a hacer esa curva si directamente puede retirarse la herramienta verticalmente? Entonces le pongo 0. Ya está. Listo. Esos son los datos de entrada y salida de la herramienta. Ya tengo entonces las 5 fases de contorneado designadas y analizadas.
¿Alguna pregunta por alguna fase que deseen verificar, deseen que se les aclare? Profesor, una pregunta, en la que define de 6 milímetros, es menor al de 8 milímetros, ¿no? Al diámetro. Sí, porque solamente el desplazamiento es lineal nada más. Acá, ¿ves? Es lineal nada más. Ah, ya. Sí, sí, sí. Ok, entonces ya hemos definido el contorneado y por lo tanto ya estamos listos a terminar la operación. Procesa, ¿no es cierto? Y termina. Marcamos y miren, ahí está el contorneado. Pero miren dónde ha empezado la herramienta, miren. ¿Dónde ha empezado la herramienta? Esto creo que lo corregimos en la clase pasada. Vamos a tener que modificar dónde empieza la herramienta. No es propicio que empiece ahí. ¿Por qué? Porque la herramienta ahí, miren, está trabajando en la tangente del cilindro. La herramienta hace esa curva para efectos de ingresar en forma tangencial al desbaste del material. Entonces, no por experiencia, no debe estar ahí, debe estar por acá en un sitio lineal. ¿Cómo se modifica eso? Vamos a ver. Regresamos al contorneado, que inclusive voy a aprovechar de renombrarlo. Lo selecciono, presiono F2 y lo renombro. Contorneado 2. Quiero analizar esta parte. Me voy a contorneado 2, le doy doble clic y chequeamos nuevamente algún dato que tenemos que corregir. No va en la herramienta, no va en la selección de la geometría, no está en los planos, ¿no es cierto? Tampoco está en las profundidades, sino está en la entrada y salida de la herramienta. Aquí. Hago clic ahí y ahí me detengo. ¿Dónde cambio? Si ustedes ven acá, ¿qué dice aquí? El ingreso de la herramienta. Entry Position. ¿Qué voy a hacer? Presiono este botón. Ya está. Presiono ese botón. Y digo, asigno que la herramienta no debe empezar ahí. Debe empezar en una parte lineal para que no deje rebaba acá. Acá va a dejar rebaba. Acá, como ingresa en forma tangente, va a ser, al menos si va a existir la rebaba, va a ser casi imperceptible. Entonces lo marcamos acá. Clic. Ya está. Ahí va a empezar la herramienta, ¿ves? Listo, ya corregimos. Nada más. Presiono OK. Y así lo ponemos en isometría. Miren, ahora sí la herramienta comienza ahí, ¿ves? Ya es más fácil. Listo. Terminada la operación de contorneado, hacemos la simulación, ¿no es cierto? Entonces, para la simulación, recuerden que hemos grabado, ¿no es cierto? Objetos, los simuladores temporales. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Presiono la última operación en el browser, botón derecho, Simulate. Ya está. Listo. Listos para empezar a simular. Pero miren, me está cargando el material inicial. Yo no necesito el material inicial porque ya contorneé, pues. Ya planeé. Entonces, esa es la ventaja de ir grabando los temporales. ¿Cómo llamo al temporal anterior? Presiono botón derecho en pantalla, selecciono Stock y Loa Stock. Y cargo el último temporal que he grabado, que se llama contorneado 1. Ahí está. Lo cargamos. Ya está. Miren, ahí aparece el temporal. Lo abrimos. Y ahora sí, miren. Continúan ustedes el maquinado sobre ese material que ha sido, ya le hemos quitado viruta, ¿no es cierto? Entonces es más propicio que yo vaya viendo cómo se va maquinando, ¿no es cierto? Listo, una vez llamado al temporal, empezamos la animación de la simulación. Ahí está. Lógicamente la herramienta es, ¿no es cierto?, más versátil, ya empieza, ¿no es cierto?, a quitar viruta y va dándole forma final, miren, a la pieza, ¿ves? Ahí está. Ustedes pueden ver, miren, que la herramienta va pasando y miren la profundidad de corte, es 1 milímetro de desbaste. Cuando ya tenga la última pasada, le va a 0.2, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí va avanzando la herramienta, ¿ves? Ahí está. Aceleramos la simulación. Ya ustedes
Lo pueden probar también más adelante. Ahí empieza, miren, el arranque viruta. Terminó, ¿ves? Terminó el proceso. Esto lo regreso a la velocidad normal. Y ahora sí. ¿Qué hago enseguida? A ver, ¿qué hago enseguida? ¿Qué hago enseguida? Guardar la animación. Exactamente. Grabamos la animación, grabamos la simulación. ¿Ok? Perfecto. Botón derecho sobre este espacio y Stock, Save Stock. Listo. Le ponemos nombre a esa simulación. Le llamamos contorneado 2, ¿cierto? Contorneado 2. Y le pongo, paso, el nombre de nuestra sección. Ahí está. Ah, entonces para que no reemplace, tengo ahí una nuance. Le voy a poner, no, le voy a poner A. Ya está. Estoy grabando con ese nombre. Ya está. Listo. Se grabó la simulación. Listo. Cerramos la simulación y pasamos ahora a la siguiente fase de fabricación. ¿Cuál es? Vamos a ver. Viene ahora el cajeado. Ahí está. Con la misma herramienta, pero con una diferente velocidad en el CRPM. ¿Qué es el cajeado? El cajeado es hacer esta isla, esta hendidura, esa hendidura, ¿cierto? Vamos a trabajar entonces esa isla de trabajo. ¿Cómo se llama en Inventor? En Inventor se llama Pocket, ¿cierto? Eso lo vimos ya en la clase pasada, cuando revisamos el Pocket. Ahí está. Cuando tengo que hacer cajeras, tengo que hacer islas, tengo que hacer hendiduras. Entonces imagínense, por ejemplo, que ustedes quieren hacer un cenicero de metal. Esa parte interna, ¿no es cierto? Se hace con el Pocket, que puede ser semiesférica, puede ser ovalada, etcétera, etcétera, ¿cierto? Sí, Wilmer. Profesor, una consulta. Antes de darle siempre grabar, siempre se tiene que definir, como usted dijo ayer, la herramienta moverla que no se encuentre en una curva, siempre que se encuentre de tangente, ¿verdad? Exacto, así es. Eso Exacto. es antes de darle grabar, ¿cierto? Antes de darle a grabar, así es. Ok, Correcto. ok, ok. Sí, 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 Ok, sí, muchas sí. gracias, profesor. Listo. Muy bien, entonces señores, vamos a hacer la cuarta operación. La cuarta operación es el 2D Pocket. Acá está. 2D Pocket, este de aquí. Llamamos a 2D Pocket y, como ven, aparecen siempre los 5 pasos. Por eso es importante, ¿no es cierto?, saber qué hace cada botón. Listo. Les preguntes, ¿es la misma herramienta? Sí, es la misma herramienta. Por lo tanto, no hacemos ni un cambio en la herramienta. Ya está. Pero sí hacemos un cambio en la velocidad del lucillo. La velocidad del lucillo, según el plano, es de 1200. Ya está. Regresamos. Y aquí en vez de 1800, ponemos 1200. Ya está. La velocidad de avance en X se mantiene, que es 300. Y la en Z se mantiene, que es 90. Listo. Definida la herramienta. Paso 2. Geometría. Acá es importante. Miren lo que les está preguntando el Inventor. Pocket Selection. Seleccione la geometría que quiere usted cajear. Quiere, ¿no es cierto?, convertirla en Pocket. Entonces nos vamos aquí. Miren, si yo hago un clic ahí, solo me hará esa isla y se olvidará del cilindro, ¿no es cierto? Entonces es importante saber seleccionar la isla que yo necesito. Tampoco seleccionar solo el cilindro, porque va a quedar solo el cilindro y lo demás no lo va a hacer. Entonces, ¿qué hago? Selecciono la isla. Ahí está. Ahí está. Esa es la isla. Respetará el cilindro y respetará el contorno. Clic. Ya está. Ya he hecho la selección geométrica de lo que quiero, ¿no es cierto?, cajear. Listo. Nada más. Paso 3. Planos de trabajo. Igualito. Se mantiene 5.
se mantiene 3 el segundo y se mantiene 3 el tercero. Ya está. 5, 3, 3. Ahora empieza el análisis. Acá. Top-height. ¿Dónde comienza el pocket? ¿Dónde comienza el cajeado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde comienza el cajeado? Ahí está. ¿Dónde comienza el cajeado? A ver. ¿Dónde comienza el cajeado? En model top, ¿no es cierto? Model top. Por lo tanto, aquí donde dice top height, asigno model top. Me voy a stock top, despliego y tengo todas las opciones posibles para iniciar el pocket. Entonces pongo model top. Ya está, listo. El cajeado va a comenzar ahí. Listo. Regreso a la posición isométrica. Ya está. Ahora, ¿dónde termina el cajeado? Termina en esa superficie, miren, termina ahí. Pero si recuerdan, en la geometría ya seleccionaron la geometría. Miren, regresamos. Regreso al paso 2, ¿ah? Miren, ahí está la geometría. Por lo tanto, la geometría ya les está indicando dónde termina el cajeado. Por lo tanto, en el tercer paso, donde yo indiqué que el cajeado empezaba en model top, es correcto. Pero en bottom G ya no indico nada. Lo dejo y lo paso por alto. Lo dejo y lo paso por alto. No sé si captan la idea. Repito nuevamente, ¿ah? Repito nuevamente. El cajeado va a comenzar a la altura de model top. Perfecto. El cajeado va a terminar donde termina la geometría. Por lo tanto, acá en bottom G no indico nada. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿La ven o no la ven? O sea, ya está preseleccionado ya. Efectivamente, ya está preseleccionado. Por lo tanto, el botón G pasa desapercibido, ni siquiera lo miran, porque ya ustedes con la geometría que seleccionaron en el paso 2 ya definieron dónde termina el cajeado, ¿no es cierto? Que es ahí, ¿no es cierto? Esa es un poco la filosofía del Inventor CAM, ¿no es cierto? Como ya yo seleccioné la superficie inferior, ya yo sé que ahí va a terminar el cajeado. Pero sí hay que decirle dónde comienza, que comienza en esta superficie, ¿no es cierto? Y termina acá, así es. Y como termina acá y coincide con la geometría, a bottom G no le digo nada. Ni siquiera lo selecciono, ninguna opción. ¿Ok? Listo. Entonces ya definí los planos de trabajo. Pasamos al cuarto. Ya está. El cuarto me dice que yo seleccione las profundidades de corte, de desbaste y profundidad, y desbaste y acabado. Nos vamos al plano. ¿Qué dice el plano? El plano dice que para el cajeado yo debo usar 0.8 y 0.2. 0.8 y 0.2. Vamos a ir. A ver, ahí. Me voy a múltiple depths y coloco en el desbaste 0.8. Acá dice 1 milímetro. Lo modificamos. Ya está. En el acabado está 0.2. Lo dejo ahí. ¿No es cierto? Era 0.2. Sí, está bien, correcto. Listo. Entonces ya tengo los datos de la profundidad. Listo. Pasamos al último paso. El último paso. Entrada y salida de la herramienta. Ok. Aquí, miren, siempre como estamos haciendo un fresado interno, un fresado donde la herramienta se sumerge, porque está quitando viruta, siempre dejamos estos valores de entrada y salida tal como están. Miren, son menores. Tampoco necesito que estos elementos cambien porque la herramienta radialmente puede desplazarse y chocar con la pared de la caja, ¿no es cierto?, del cajeado. Entonces mantenemos estos valores, ¿ok? Ahí.
Listo, no lo tocamos. Pero sí, hay algo importante que hacer, que cuando uno hace cajeras internas, vaciados internos de un arranque viruta, la herramienta, ¿no es cierto? La herramienta penetra como si fuese un taladro, pero como es fresadora, no hace el efecto de taladro, hace el efecto helicoidal, hace el efecto helicoidal y el avance de la herramienta. Por eficiencia, ¿no es cierto?, de fricción, de impacto de la herramienta y la herramienta dure, no solo para una pieza, sino para 1000 piezas, la herramienta entra en forma helicoidal y aún más entra en forma de rampa. Ustedes han visto las rampas que hay en las playas de estacionamiento, ¿no es cierto? Que tienen el sótano. Ustedes ven que el auto se inclina y es la rampa que el auto se desplaza. Igualito es acá. Solo que esa rampa, ¿qué ángulo tiene? Ahí ustedes pueden ver. 2 grados, suficiente para evitar, ¿no es cierto?, que la herramienta se recaliente y entre en forma angular, casi horizontal, casi imperceptible, no se va a notar con esos 2 grados, ¿cierto? ¿De acuerdo? Listo. Mantenemos entonces los 2 grados de rampa, porque la herramienta siempre va a ingresar no como si fuera un taladro, sino ingresa en forma inclinada, como si estuviera resbalándose sobre un plano inclinado, ¿cierto? Así. Y además, miren, ¿no es cierto? La distancia de la rampa no es 25 milímetros, es demasiado. Yo coloqué una nota en el plano, que la rampa debe ser de 2 milímetros y 2 grados. Ahí está. Entonces vamos a ingresar esos valores. Entonces ya le coloqué yo 2 grados. Ahora le tengo que colocar 2 milímetros. 2, enter. Ya está. Esos son los 2 datos que hemos ingresado en este último paso. Mantener los valores por defecto de entrada y salida de la herramienta y colocar, ¿no es cierto?, el efecto rampa para el ingreso de la herramienta y la distancia por cada paso que ingresa, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí ustedes tienen la explicación ahí en la etiqueta. Listo. Nada más. Puedo hacer también el entry position de una vez, ¿no es cierto? Pero como es un fresado interno, prácticamente es irrelevante que haga la herramienta y empiece en un lugar determinado. Depende por condiciones de maquinado, puede ser, ¿no es cierto? Pero acá, como es todo, esta isla interna, no interesa dónde ingrese el material, dónde ingrese la herramienta, no hay problema, ¿cierto? Listo. Hemos trabajado entonces los 5 pasos para el cajeado. ¿Alguna pregunta en algún paso en particular? ¿Alguna pregunta? Sí, dime Raúl, ¿cuál es la duda? Efectivamente, la herramienta es igual que la anterior. Vamos a regresar al paso 1. Ahí está. Puedes observar que es la misma herramienta de 8 milímetros que hemos hecho el contorneado. Lo único que he variado es la velocidad del lucillo, que es 1200 RPM. ¿De acuerdo? Listo. Ahora sí, presionamos OK y va a generar el cajeado. Vamos a ver, miren. Uy, no ha hecho la operación. Algo ha pasado. A ver, vamos a ingresar nuevamente. No ha hecho la operación. A ver, velocidad de trabajo, el Pocket Selection, los planos de trabajo, 533, el Model Top, ¿de acuerdo? Tengo el múltiple depth a 0.8 y 0.2, ya está. Tengo la entrada y salida mantenidas constantes, los 2 grados de RAM, los 2 milímetros de longitud. Ya está correcto todo. Presiono OK. A ver, vamos a seleccionar.
8 milímetros de la herramienta está bien. Sí son 8 milímetros, por supuesto que sí. Cajeado 8 milímetros. Hay un problemilla, hay un problemilla. A ver. Vamos a abrirla. Pocket Selection está bien. ¿No es cierto? Voy a hacerlo nuevamente. Selecciono la isla. Ya está. Aquí los planos. 533. Model Top. Si está correcto todo. 0.8, 0.2. Está bien. Y aquí. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí el valor de anterior, que era 8 milímetros, ¿ah? Pero no es necesario, ¿ah? Aquí le voy a colocar 6 milímetros. Y aquí le voy a colocar 0. Ya está. Y la rampa está en 2 grados y está en 2 milímetros. Ya está, presiono OK. Vamos a regenerar. Sí. Bien extraño. Voy a cancelarlo. Voy a eliminarlo. ¿Ah? Voy a eliminarlo. Pero, profe, pruebe primero si logra la simulación. O no, si no sabe entablar o no funciona. No, la simulación no va a funcionar porque no ha terminado. No ha terminado. Debería aparecer el recorrido de la herramienta. Ahora vamos a simular, ¿ya? A ver qué. Vamos a simular. Botón. A ver. Cierra tu micrófono, Israel, por favor. Vamos a simular. ¿Ven? Obedece la simulación. Ok, no hay problema. Lo vamos a eliminar. Lo vamos a hacer de nuevo. Ok, ya está. Llamamos a 2D Pocket. Ya está. Selecciono la herramienta. La misma, 8 milímetros. Ya está. Select. Listo. Velocidades de corte, 1200. Ya está. Velocidad de avance, 300. En Z, 90. Listo. Geometría. Pocket Selection, la isla. Ya está. Listo. Tercero. Los planos de trabajo. Aquí es 5. Aquí es 3. Aquí es 3. Ya está. El top height queda en model top. Ya está. Nada más. Pasamos al cuarto botón, donde manejamos el múltiple depths y asignamos, ¿no es cierto? Asignamos el avance y de desbaste y profundidad. 0.8. ¿Ah? Y donde dice 0.2 queda en 0.2. Ya está. Pasamos al último, donde la entrada y salida no lo he modificado, ¿no es cierto? Y aquí donde dice 2 grados es 2 grados y donde dice 25 es 2 milímetros. 2 milímetros. Ya está. Nada más. Presiono OK. Ahora sí. No sé qué pasó. La verdad me sorprendió. Pero ya está. Miren cómo hace el recorrido geométrico. Miren este cajeado. Bastante sofisticado. Imagínense la geometría, hacer el recorrido geométrico de la herramienta para este tipo de cajeado, ¿no es cierto? Es complejo. Y además miren el ingreso helicoidal de la herramienta, ¿no es cierto? El ingreso helicoidal, ahí está. Que también existe una función G para hacer, ¿no es cierto?, la trayectoria helicoidal de la herramienta.
pero ya no hubo tiempo de explicarle, ¿no es cierto? Ok, entonces ahí ya podemos entonces hacer la simulación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Listo. Lo renombro F2 y le pongo cajeado. Botón derecho, Simulate. Ya está. Enseguida cargamos el simulador anterior. Stock, Loa Stock. Y el último es el contorneado 2. Ahí está. Open, ya está. Y hacemos la simulación. Y vamos a hacer la simulación para que se vea, para que vean ustedes cómo el recorrido de la herramienta es importante. Voy a poner acá en Visual Style, Wireframes, y acá transparente. Y vamos a ver, miren, cómo hace el recorrido de la herramienta. Ahí está, miren de costado. Cómo la herramienta va haciendo el desplazamiento helicoidal y el desplazamiento inclinado tipo rampa, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, miren, esa herramienta no duraría nada, ¿no es cierto? Ni siquiera 5 piezas, si es que va a trabajar, ¿no es cierto? Como si estuviera perforando. No está perforando. Está haciendo, ¿no es cierto? Casi como un planeado, pero un planeado en forma inclinada. Y va generando, ¿no es cierto? Esa hendidura, ¿no es cierto? Vamos a acelerar. Ahí está. Cómo va manejando ¿no es cierto? Vamos viéndolo desde arriba. Ahí está. ¿Ven cómo trabaja la herramienta? Y terminó, ¿no es cierto? Ahí está, terminó. Lo regreso a la velocidad normal y grabamos esta simulación. Botón derecho, Stock, Save Stock. Y le pongo ahí, cajeado. Cajeado MS86. Ya está. Le voy a poner MS86A. Ya está. Listo. Desactivamos el Show Transparent acá. Y en View, en Visual Style, lo regreso al Shade, ¿no es cierto? Ahí está. Termino la simulación con Close. Ya está. Listo. Ya hemos hecho el cajeado. Ahora viene a hacer el siguiente. ¿Cuál es? Trabajar con el barrenado. ¿A qué se refiere con el barrenado? El barrenado se refiere a hacer estos agujeros cilíndricos que están acá. Esos agujeros, ¿no es cierto? Según la hoja de fabricación, lo vamos a hacer con una fresa de 8 milímetros. Pero si ustedes observan el plano, ese agujero no tiene 8 milímetros de diámetro, tiene 16 a esa profundidad. Entonces, ya no se llama taladro, se llama barrenado. Hacer un barrenado, ¿no es cierto? Y al hacer el barrenado, yo lo haré fresando con una fresa de 8 y obtener un cilindro hueco de 16 milímetros, ¿no es cierto? Vamos a hacer entonces esa operación, ¿ok? Regresamos y buscamos dentro de CAM, buscamos la función que hace el barrenado. ¿Cuál de estas es? Es esta de acá. Ahí está, BOR. Lo explicamos, ¿no es cierto? Ayer. Por aquí está BOR. Ahí está, ¿ves? Cuando necesito hacer cajeras o islas cilíndricas, ¿no es cierto? Para agujeros o cilindros, ¿no es cierto? Ahí está. Regresamos entonces y vamos a llamar a BOR. Ahí está, BOR. Listo. BOR va a usar la misma herramienta. Y a usar la misma herramienta va a hacer a qué velocidad? 1500. ¿A qué avance? El mismo, 300. Entonces solamente cambiamos, con la misma herramienta, solamente cambiamos la velocidad de trabajo del lucillo. 1500 RPM. Ya está. Las velocidades de avance se mantienen. Segundo botón. Dice
Circular Face Selection. Seleccione la superficie o cara cilíndrica. No dice seleccionar el perfil, ¿ah? Ojo, no dice seleccionar un perfil. Seleccione la superficie cilíndrica. Me voy acá y miren, selecciono la superficie cilíndrica. Ahí está. Clic. Listo. Si yo tuviera 50 agujeros, tendría que marcar esto de acá, miren. Tendría que marcar este de aquí. Porque esto de acá selecciona simultáneamente todos los agujeros de esa misma característica, como ven acá, ¿no es cierto? Ahí está. Pero yo solamente tengo dos. Lo puedo marcar individualmente, ¿no es cierto? Haciendo énfasis en que este es la superficie face que va a barrenar. Ya está. Listo. Ya hemos elegido la geometría, que es en realidad una cara o una superficie. Tercer botón, planos de trabajo. 5 y 3. Nada más. Como ven, esta es una función propia de InventorCAM que no la tiene MasterCAM, que hace barrenados. Y un poco es que se abrevia el trabajo, ¿no es cierto? Ok. Luego viene algo importante que recalcar. Miren, ¿cuál es el top height y cuál es el bottom height? Y la verdad, miren, no intervienen, no sirven, no vamos a usar en esta oportunidad. Ustedes dirán, ¿pero por qué, profesor? ¿Dónde va a empezar el barrenado y dónde va a terminar? Simplemente la respuesta es porque ya han seleccionado efectivamente, como dice su compañero, una superficie. Si han seleccionado una superficie, ya no intervienen planos de inicio y fin del maquinado. Ya automáticamente la superficie va a ser barrenada. Por lo tanto, en el tercer paso, ¿no es cierto?, ya queda irrelevante estas dos informaciones, las pasamos por alto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí la ven o no la ven? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces pasamos al cuarto botón, que es la profundidad de la herramienta. Y miren, la profundidad de la herramienta, como es un barrenado, ya prácticamente, según el plano, solamente es indicar, ok, Leider, es indicar ¿dónde está el ranurado? ¿Dónde estamos? Estamos en el barrenado, acá está. Barrenado, acá, y ahí está. Miren, ya no ingresa, ya no me pide, ¿no es cierto?, desbaste o acabado. Me pide el paso. El paso. Vamos a explicar. Y aquí el paso está a 1 milímetro. Y debo yo ingresar 0.6. 0.6. Ya está. Listo. Pero miren qué significa. Está. El barrenado, ¿no es cierto?, es el desplazamiento helicoidal de esa herramienta. De tal manera que esta distancia entre crestas de la hélice es 0.6. Mientras menores, va a ser mucho mejor acabado, ¿no es cierto?, ese agujero circular. Y ustedes ven, miren ahí, cómo ya se ha definido la hélice. Entonces, este bore puede hacer o bien cilindros o bien agujeros. Y para cual fuese el caso, siempre, ¿no es cierto?, el pitch es el paso de la hélice de avance de la herramienta. Ya está. Nada más. Último paso es trabajar aquí que vamos a ingresar. Aquí no vamos a ingresar nada, lo dejamos por defecto. Inclusive mantengo los valores que están acá porque estamos haciendo una cavidad, ¿no es cierto? Estamos haciendo una cavidad. Nada más terminó el proceso de barrenado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de algún paso que deseen la información? ¿Todo bien? Profesor, una pregunta. Sí.
Lo que hemos hecho el barrenado solamente lo buscamos como frase circular, ¿no, profesor? Simplemente modificamos el 0.6 que sería el, El pitch, el paso, así es. el tamaño del paso, ¿no, profesor? Sí, sí. Ya no interviene, digamos, profundidad de corte, porque la idea de lo que está haciendo la herramienta es ingresar en forma de hélice y ir penetrando a ese agujero. Y cuando ustedes vean en la próxima semana el objeto terminado, van a ver cómo es que efectivamente me ha dejado un cilindro perfecto ese fresado, ¿no es cierto? O sea, una fresa de 8 convirtiéndome a un cilindro de agujero 16, ¿no es cierto? Es un poco la optimización que tiene el software, ¿no es cierto?, para generar ese barrenado. Ok, entonces presiono, terminamos el barrenado con OK, ya hizo el barrenado, ya está. Hacemos de una vez la simulación, botón derecho, Simulate, cargamos el último temporal, Stock, Loa Stock, y se llama cajeado, ahí está. Open, listo, ahora sí, y ahora empezamos a hacer el barrenado, ¿no es cierto? Ahí está, ahí empieza el barrenado. Miren el movimiento helicoidal de la herramienta, ¿no es cierto? Miren, lo de amarillo es G0, ¿no es cierto? Ahí está. Listo, terminó. Grabamos este simulador. 6 stock y le pongo ahí barrenado MS86A. Ya está. Listo. Cierro con close. Entonces ya tengo, miren, el barrenado. Ahora tengo un reto. ¿Cuál es? Necesito trabajar la siguiente operación. Y la siguiente operación, miren qué es. Es el ranurado. ¿Dónde sería el ranurado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde tendría que ser el ranurado? ¿Dónde correspondería ser un ranurado? En esa parte de arriba de la isla. Acá, ¿no es cierto? Aquí. Sí. Ahí está. Efectivamente. Y aquí está. Miren. Ahí está. ¿Cómo se llama el ranurado en Inventor? Se llama slot. Así se llama. Si ustedes recuerdan las diapositivas de la clase pasada, habíamos manejado y explicado también el slot. Miren, acá está. Ahí está. Miren cómo se maneja el ranurado. Diferentes estrategias de hacer ranuras. Directamente, ¿ah? Directamente. Que podría semejarse a un pocket. Pero como esta es una función propia de Inventor, automáticamente casi lo va a hacer en forma abreviada. Tal igual que el board, ¿no es cierto? Y aquí ustedes pueden ver, miren, board, perdón, slot, pocket, barrenado. Ahí está. Ahí están las tres operaciones bastante comunes en fresado 2D, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer eso. ¿Qué hacemos entonces antes? Tenemos la ventaja de trabajar en Inventor y manufacturar en Inventor. Por lo tanto, no hay necesidad de salir y volver a entrar. Que sí, me hubiera pasado con Mastercam, por ejemplo. Si yo este modelo lo he hecho en Inventor y lo llevo a Mastercam a manufacturar, si hay que modificar algo, lo podría haber hecho en Mastercam. Pero de repente Mastercam no domino yo el modelado de Mastercam, lo tengo que detener la manufactura, ¿no es cierto? Llevar el archivo a Inventor, modificar el diseño, regresar a Mastercam y continuar la manufactura. En cambio acá va a ser transparente, miren. Yo de frente puedo hacer la ranura directamente. Acá. Hago un clic, último botón, crear sketch. Ya está. Listo. Al crear sketch hago la ranura. Me voy al rectángulo y ustedes van a ver
que existen slots casi listos para usarlos en Inventor. Ahí está. Hasta curvo, ¿no es cierto? Selecciono el primero, porque el primero está entre centros. Ahí está. Selecciono eso y me voy a mi plano y genero la ranura. ¿De qué longitud es? Vamos a ver. Es de longitud. Vamos a acercarnos un poco más. De 40 de longitud, ¿no es cierto? De 40 de longitud. Ahí está. Entonces, en el Inventor manejamos la ranura de una longitud de 40. Ahí está. Enter. Listo. Ahora, la altura. La altura inclusive lo puedo dar sin medida. Digamos, ahí está. Clic. No me preocupo. Ya sabemos que sigue el sketch abierto. Puedo dimensionar. Dimensiono y pongo que la distancia entre líneas horizontales es, ¿cuánto? Es 8 milímetros. Entonces aquí le ponemos 8. Tengo la ranura. Pero esta ranura necesita un parámetro. No puede estar moviéndose. Entonces yo tengo que darle dos medidas claves ahí. ¿Cuáles son? La de 25 y la de 28. Ahí está. La de 25 con esta línea vertical y la de 28 con esta línea horizontal respecto a esta línea, ¿cierto? Entonces hacemos eso. Dimension. Desde el centro hasta el borde derecho. Ahí debe ser 25. Ya está. Arriba. Sigue dimension activo. Desde el borde hasta la línea horizontal. Ahí está. ¿Cuánto es eso? Debe ser 28. Ya está. Ahora sí, ya tengo terminado mi ranura. Finish sketch. Y ahora sí, ¿qué viene a continuación? A ver, ¿qué viene a continuación? ¿Qué operación de Inventor? Extrude, ¿no es cierto? Extrude. No, slot no, pero miren, no está todavía modelado. ¿Ok? No se adelanten. Tengo que extruir primero. Tengo que generar el agujero. ¿Ok? Entonces tengo que irme a 3D Model y generar la extrusión. Ahí está. Ahí aparece la extrusión. Pero lógicamente es un agujero. Por lo tanto, tengo que cambiar la propiedad aquí del extrude para que sea corte. Marcamos corte. Y ahora sí, miren, va a ser el agujero. Ahí está. El agujero puede tener cualquier longitud. Al final es un sólido vacío. Por lo tanto, en la manufactura no va a afectar en nada. Pero sí mínimo debe tener la altura del sólido, ¿cierto? Digamos, como no quiero medir la altura del sólido y esta altura es irrelevante, simplemente le pongo cualquier altura y lo extruyo. Presiono OK, ya tengo entonces, miren, la ranura. Ahí está la ranura. Listo. Ahora sí, recién aplico slot, ¿no es cierto? Slot. Listo. Entonces nos vamos a slot. Vamos a ubicarlo. Me voy a cam. Ubico slot. Ahí está slot, miren. Ahí está slot. Observen el asistente. Ahí está. Miren. Ustedes han hecho varios problemas de CNC antes del parcial de esta forma. Entonces pueden aplicar slot, ¿no es cierto? Listo. Selección slot. Ya está. Es propicia la misma herramienta. La herramienta es de 8 y el ancho es de 8. No hay problema. El problema hubiera sido si estuviera sido, ¿no es cierto? Como es de ancho 8 y la herramienta es de 8, no hay problema. Entonces mantenemos la misma herramienta. Siguiente, es manejar las funciones de velocidad. ¿Dónde están? ¿Dónde la tenemos? La tenemos por acá. A ver. Ahí está, ranurado con la herramienta de 8 a 1500. ¿Ok? Entonces casi la misma velocidad que el barrenado. Entonces no hay ni un cambio. Listo. Se mantiene las mismas velocidades. Segundo botón, geometría. Ojo, geometría, Pocket Selection. Selecciono, miren, el perfil geométrico, ahí está. No me pide seleccionar superficie, ojo, ya está. Tercer botón, planos de trabajo. 5 acá,
3 aquí, 3 acá, y finalmente top height y bottom height. Pregunto, ¿intervienen o no intervienen? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Interviene o no interviene? ¿Qué dice Israel? Sí. Sí, interviene, por supuesto que sí, porque acaban de seleccionar un perfil, no una superficie. ¿Ok? Entonces ahora sí tengo que indicarle dónde empieza el ranurado, que es model top, ya está, a 0 milímetros, y dónde termina el ranurado, que es model bottom, ya está. Pero siempre le damos aquí -1, ¿no es cierto? Ya está. Listo. Esa es la forma de trabajar. Como ven, tienen sus cositas, hay que determinarlas y captarlas, y con eso, ¿no es cierto? Ustedes pueden también ir avanzando por su cuenta. Penúltimo paso. Profundidades. La profundidad es que me dice mi cartilla. Me dice que para el ranurado debo colocar una profundidad de 0.8. Debe ser un pitch de 0.8. Vamos a ver. ¿Dónde está? Múltiple depths. Ah, sí, múltiple depths. Aquí dice 1 milímetro, le voy a poner 0.8. Sí, estaba bien, es profundidad. Es desbaste, ¿no es cierto? Es desbaste, ¿ok? Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Ok. Bien, señores, estamos entonces quedando que el desbaste es con 0.8. Ya está. Pasamos al último paso. El último paso, como es una cavidad, siempre necesita, ¿no es cierto?, trabajar con una rampa. Entonces la rampa la vamos a dejar en 2 grados como está y en 2 milímetros. Le pongo 2, ya está. Y eso también creo que está anotado aquí, ahí está. Rampa 2 milímetros por 2 grados. Listo. Nada más. ¿Alguna pregunta de algún paso en específico para este ranurado? Profesor, una pregunta. Sí. Como nos dijo, el slot y también el pocket que hicimos son similares, ¿no? Pero exactamente el slot simplemente hace lo mismo que el pocket, profesor. O lo hacen. Claro, en realidad, miren, si tú ves la semejanza, el pocket es casi similar al ranurado, ¿no es cierto? Solo que aquí en el pocket hemos indicado como base inferior de la geometría el final del pocket. En cambio acá he seleccionado el mismo perfil, pero he indicado que el ranurado empieza en la superficie top y termina en el bottom, ¿cierto? Entonces, prácticamente, digamos, de todas estas funciones de fresado que ustedes ven a la vista, que están acá, siempre, ¿no es cierto?, les pido analizar el canal de Autodesk para ver cuáles son las prerrogativas de cada uno. Inclusive sale un foro donde me dice qué debo usar o qué no debo usar para ciertas operaciones de maquinado.
Siempre es necesario, siempre, ¿no es cierto? Estas opciones de manufactura no están labradas en piedra. Siempre, ¿no es cierto? Hay cosas que hay que cambiar. La siguiente clase que vamos a tener con ustedes, que es la semana 12, voy a manejar un modelo donde yo inclusive tengo que ir cambiando de estrategia para maquinar bien. Entonces siempre, ¿no es cierto? Esto no es tan definitivo que digamos. Siempre tiene sus cositas, ¿no es cierto? Y a veces esas cosas uno las tiene que ver en el invento antes de mandar a fabricar, ¿no es cierto? Profesor, el Pocket no seleccionas la parte inferior, ¿no? Mientras que en el Ah, Slug solo la parte superficial, ¿no? Que sería la parte exactamente, superior. así es, así es. Miren, si este cilindro hubiera estado más arriba, de repente hubiera seleccionado el de arriba, pero seleccioné el de abajo, ¿por qué? El de abajo porque me permitía a mí eh, encontrar esa isla. Por eso es que seleccioné el de abajo, ¿no es cierto? Ok, listo. Terminamos entonces el maquinado. Ahí está. Y miren, ya hizo el ranurado. Inclusive, el ranurado también tiene que pasar, ¿no es cierto? Ahí está. Ok. Entonces, eso da lugar, entonces, ahora sí, a generar, ¿no es cierto? La, la simulación. Entonces, vamos a hacer la simulación. Botón derecho en slot. Simulate. Traemos el último stock. Load. Ahí está, barrenado. Open. Ahí está. Y hacemos la ranura. Miren, ahí ustedes pueden ver el movimiento, ¿no es cierto? Casi helicoidal que tiene esta parte, ¿no es cierto? Así se puede ver. Vamos a visualizarlo. Acá. Ahí se puede ver, ¿no es cierto? Cómo va ingresando la herramienta, ¿no es cierto? Ahí está, ¿ves? En forma de rampa, ¿ves? Y sobrepasa un poquito, por supuesto. Si no, no hace el agujero completo, ¿no es cierto? Como es una cavidad, el desplazamiento de la herramienta es mínimo, ¿no es cierto? Es mínimo, casi nulo. Porque una vez que termina, inmediatamente se retira verticalmente, miren. ¿No es cierto? Ok. El Visual Style lo dejamos en Shade. Ya está. Bien, terminamos entonces ahora con la última operación. ¿Cuál es? El taladrado. El taladrado. El taladrado, al igual que el barrenado, es directo, ¿no es cierto? No les pide planos de frente a superficie. Ok, vamos entonces a trabajar con el taladrado. En realidad el taladrado es una función poco usada en fresado, ¿ah? Es mínimo, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que trabajar con un rompeviruta, una profundidad de penetración de 1 milímetro y un paso de 0.6, ¿ok? Vamos a hacerlo entonces. Nos vamos a CAM y elijo Drill, ¿no es cierto? Drill, ahí está, Drill. ¿Qué herramienta? No es la de 8, es una herramienta de ¿cuánto? Es una herramienta de 5 milímetros. 5 milímetros. Entonces elegimos Tools, selecciono la herramienta número 3, que es la de 5 milímetros, Select, ya está. Paso al segundo botón, que es Whole Face, miren, Whole Face. Entonces tengo que ubicar la superficie, ojo, la superficie. Ahí está. Clic, ya está. Si presiono el siguiente check acá, Select Sames, va a seleccionar automáticamente el otro que está más abajo. Ahí está, ya lo seleccionó. Miren, ya está seleccionado. Listo. Tercer botón, planos de trabajo. 5 milímetros, 3 milímetros y 3 milímetros. Ya está. ¿Y esto interviene o no interviene? ¿Qué dicen ustedes? ¿Interviene o no interviene los dos últimos? Por supuesto que no, ¿no es cierto? Pasamos por alto. Cuarto botón. ¿De qué forma va a ser el ciclo de taladrado? Va a ser con rompeviruta. Simplemente vamos aquí y buscamos rompeviruta. Ahí está.
el cuarto, ¿no es cierto? Ya está. Nada más, eso es todo. Presiono OK y hace el taladrado, ¿cierto? Hace el taladrado. Y ahora, ustedes deben haber observado, miren, que aquí aparece, miren, con X. ¿Qué ha pasado? Hay fallas, hay errores. ¿Qué está pasando? Entonces ahí lo que hay que hacer es, ¿por qué ha salido esa X? Porque si recuerdan, salimos a Inventor y regresamos al CAM. Entonces, qué asume el CAM? El CAM asume que quizás he modificado algo de estas operaciones, ¿no es cierto? Quizás he modificado algo de esas operaciones. Entonces, siempre es bueno regenerar esas operaciones. Entonces, lo que hacemos es colocarnos en la cabecera, no ahí donde estaba, ni tampoco el último, sino hacerlo desde arriba, desde ahí, para que empiece a regenerar todo. Presionamos Generate y va a regenerar todas esas operaciones que hemos hecho de fabricación. Ya está, Generate. Me pregunta si debo hacer todas, y le digo que sí, y regenera todas. Ahí está. Listo. Inclusive, y eso es lo que yo a veces hago, al final simulo todo, ¿cierto? Al final. Y podemos simular todo, miren. Me voy a la cabecera y presiono botón derecho, me voy a la cabecera fresado, presiono botón derecho y pongo Simulate All. Y va a simular todo, desde cero. Ahí está. Desde cero. Ahí empieza, ¿ves? Vamos a hacerlo rápido porque esto ya lo hemos visto. Para que ustedes vean ahí, miren, todo el proceso de mecanizado, el contorneado, el, el cajeado, el ranurado, el barrenado y el taladrado. Ahí está. Entonces, para terminar, vamos a generar entonces ahora la cartilla de fabricación de este modelo. Finalizo ahí la simulación y vamos a generar la cartilla. En la siguiente clase generaré el código CNC de esto, ¿cierto? Para luego ya hacerlo en la máquina fresadora y vean cómo va a salir este dispositivo, ¿cierto? Ok, entonces terminamos con el setup sheet. Este es para generar la cartilla de fabricación. Presiono, me pregunta dónde, le digo en documentos, open, y automáticamente me sale la cartilla de fabricación. Ahí está. La pieza, las medidas, las operaciones totales, las herramientas, las posiciones de la herramienta, las operaciones, ahí están, operación por operación, hasta el final, ¿no es cierto? Ahí está. Esta es una cartilla de fabricación, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Miren, en Inventor ustedes tienen ya terminadas todas las operaciones. ¿Qué van a hacer? Una vez que ya han terminado las operaciones, se van, ¿no es cierto?, a cabecera, Setup, y marcan luego Setup Sheet, este de aquí. Ese va a generar la cartilla de fabricación. Presiono y directamente va a salir la cartilla. Simplemente le dice dónde quieren guardar. Aunque en realidad no sé por qué me pregunta dónde quiero guardar, porque miren, cuando yo le pongo Open, no genera un documento, genera una página web. Miren, ahí está. ¿No es cierto? Ahí está. Pero esta página web yo la debo grabar como PDF, ¿no es cierto? Porque lo tengo que adjuntar a mi examen o a la práctica. Entonces lo que hacemos es imprimirlo. Acá nada más imprimirlo. Control P. Y le digo que lo guarde como PDF. Acá está, ¿ve? Lo guarde como PDF. Ya está. Ahora sí, pongo guardar y se va a guardar, ¿no es cierto?, en el lugar. Por supuesto que sí, claro que sí, Carlos. Se va a pedir esto en el examen, ¿no es cierto? Lo grabamos, ¿no es cierto? Y aparece ahí ya como PDF, ¿no es cierto? Nos vamos a la cartilla que está en documentos y aquí está, ¿ve? Ahí está en PDF. Ahí está. Ya es una hoja PDF, ¿ve? Ahí está.
Listo, señores. Hemos terminado la clase. Espero les haya sido útil toda la información. Como saben, aprender para la vida, no para el examen, no para la práctica, aprender para la vida, ¿cierto? Porque eso le va a dar plata. Ok, señores. Entonces vamos a grabar esto con otro nombre para luego yo subirlo al aula virtual. Como le voy a poner ahí, terminado, ¿ok? Listo. ¿Alguna pregunta? Sí, Luis. Sí, profesor, quería preguntar algo. Con respecto a la última fase del taladrado, profesor, cuando seleccionó todo, ¿no, profesor? Toda la ¿No? parte inferior de la Sí, circunferencia. sí, así Eh, es. Miren, me voy a taladrado y me voy a geometría. En geometría, ¿qué es lo que he seleccionado? He seleccionado el whole face, ahí está. Miren, lo puedo hacer de nuevo, ¿ah? Retiro y marco nuevamente, ahí está, miren. Eso es lo que yo he seleccionado. El whole, ahí está, ese de ahí. Ya está. ya todo el diámetro, ¿no, profesor? Todo su interior. Toda la superficie cilíndrica de ese agujero pequeño, así es. Y la segunda selección que era todos, ¿no, profesor? Los de mismo diámetro. Claro, si tú le pones check acá, selecciona todos los agujeros que tienen las mismas dimensiones para ese proceso, ¿cierto? Pero, profesor, una pregunta con respecto al slot y los demás procedimientos. Algunos yo sé que son del mismo diámetro y cuando los vuelvo a pasar. ¿Qué es lo que busca hacer ahí, profesor? ¿Pulirlo para Claro, limpiar, profesor? claro, por supuesto, darle el acabado. Porque si has visto el contorneado aparentemente no hace nada. Simplemente quita más viruta acá, pero sí está puliendo, porque estamos con una herramienta de menor diámetro y a mayor velocidad, ¿cierto? Para que ya no, mejor acabado, para que ya no Exactamente. quede deformaciones. Así es, queda un mejor acabado tal como ustedes han visto en el aula virtual, en la foto, ¿no es cierto? Ahí ustedes han visto, miren cómo es la pieza en realidad, ahí está. Este es acero inoxidable, por si acaso, ¿ah? Es acero inoxidable, ahí está. Bien, bien, señores, entonces nos vamos a quedar ahí. Voy a terminar la grabación.